días, Tito Martínez. Te habla Rafael Tarra, de acá de Barranquilla, Colombia. Y claro, quiero hacerte unas preguntas a base de la creencia enoteísta. ¿Cómo fue fundamentada? ¿Cómo nace la doctrina? ¿Qué se refiere a la palabra a Dios es coeterno? ¿Y a qué se refiere a dos dioses gemelos que por un tiempo o un tiempo determinado, etérnico, por así decirlo, comienza uno llamarse Dios o llamarse Jehová y después pasa a ser hijo? La primera pregunta es esa: ¿cómo se fundamenta y cómo nace la doctrina enoteísta? ¿Cuál es su fundamento esencial? ¿Cuál es su fundamento que la hace como la única verdadera doctrina? ¿Qué tal, Rafael? Pues mira, pon atención a la respuesta que te voy a dar. Voy a ser lo más clarito y lo más sencillo posible. A ver, eso de dos dioses gemelos, eso es algo que vosotros os habéis inventado. Yo jamás he dicho que sean dos dioses gemelos, porque dos gemelos, ¿qué son? Pues dos gemelos son dos personas iguales que tienen la misma edad. ¿Me puedes decir cuando he dicho yo que el Padre y el Hijo, que Dios el Padre y Cristo sean gemelos? Jamás lo he dicho. No lo vas a leer jamás en ningún libro mío, en ningún estudio bíblico mío. Eso es una mentira del diablo, que vosotros, los enemigos, os habéis inventado para atacar el enoteísmo. Dios el Padre y Cristo no son gemelos, son eternos los dos. Y claro, tú preguntas, bueno, ¿y cuándo llegó a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios? Pues muy sencillo, ábrete en tu Biblia en Hebreos capítulo 1 y ahí lo dice bien claro: y yo seré a él por padre y él me será hijo. Cuando lo introdujo en el mundo, cuando Dios el Padre engendra a Jesús en el vientre de María, es decir, cuando lo introdujo en el mundo, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Y el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Jesús. No sé si has entendido lo que te acabo de decir, pero esto lo entiende hasta un crío de 4 años, te lo vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 1 dice: y yo seré a él por padre, está hablando el Padre Celestial, y yo seré, tiempo futuro, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y esto ocurrió cuando lo introdujo en el mundo, dice Hebreos capítulo 1, cuando introdujo al primogénito en el mundo. Es decir, cuando lo engendró en el vientre de María. Cuando le dio la vida en el vientre de María, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Antes no era. Cuando Jesús vivía en el cielo con el Padre, no era el Hijo engendrado de Dios. Era el segundo Dios, el ángel de Jehová, el Verbo, así es como se le llama. Y pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo en el mundo en el vientre de María. A ver, ¿lo has entendido o no? Cristo, antes de venir a la tierra, antes de descender a la tierra, ya se le llamaba Jehová, muchacho. Si se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, luego siglos después se le aparece a Moisés y habla con él cara a cara, se le llama Jehová. Y este Señor Jehová que fue visto, que no era el Padre Celestial, criatura. ¿Entiendes, Rafael, lo que te estoy diciendo? Que no era el Padre, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, nadie. Entonces, ¿quién era ese Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a todos los seres humanos? Pues evidentemente era el segundo Jehová, era Cristo, el Verbo divino, el cual luego, siglo después, se hizo carne y habitó entre nosotros y pasó a ser el Hijo engendrado de Dios. Entonces, Rafael, la Biblia habla claramente de estos dos dioses, de estos dos Jehovás. A cada uno de los dos se llama Jehová. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es Cristo, el cual siempre ha vivido juntamente con el Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo tenía gloria, ya Él vivía con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación del universo. ¿Lo ves? Dos dioses a cada uno de los cuales se le llama Jehová. Por eso es que dice en Éxodo capítulo 20, creo, dice, ¿qué dice el Dios Padre? Hablando de este ángel divino suyo, de este ángel especial. Dice: escuchadle y no le seáis rebelde,
Él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. El nombre del Dios Padre, que es Jehová o Yahvé o Yahvé, él lo tiene también este ángel divino. Este ángel divino también se llama Jehová. Ahí tienes a los dos Jehovás, que es la doctrina principal, la doctrina fundamental de la Biblia. Ok, esa pregunta, la que te hice primero de los dioses gemelos, eso es un grupo, alguien lo mencionó y como que se regó, entonces difamó la palabra gemelo, que Tito cree en dos dioses gemelos y que uno se convirtió en hijo para tomar la forma de hijo, para su otro tomar llevar como el todopoderío de todas las cosas. Pero no solamente fue un comentario y que no puedo afirmar que tú lo hayas dicho. Entonces ya es una primera parte que has dicho una gran verdad. Entonces sigamos a las preguntas. Sí, es correcto. Jesús se le llama Jehová, también se le llamó en la antigüedad el Jehová. ¿Por qué? Por la simple razón que todavía no se le había dado a conocer como Jesús o Jesús o revelado en el tiempo de Antigua a Israel, que hasta que se cumpliera lo escrito. Ok, la siguiente pregunta sería, Jesús tiene la misma condición divina del Dios Todopoderoso, es decir, ¿cómo un Dios siendo hijo tiene la existencia o fue creado o ya existía también? O sea, es decir, ese Dios que no se le conoce días ni años de nacimiento, del Dios que es supremo, ¿cómo explicaríamos el de Jesús, que ya tiene algo amplio? ¿Cómo se le llamaría a Jesús? ¿Tiene un comienzo para llamarse Dios también? Eso de los dos dioses gemelos, esa expresión, eso que lo enseñan, lo enseñan mis enemigos, como por ejemplo el arriano que se llama Junior, el José Junior, el Alexander Hell. Estos hijos del diablo pues dicen esa patraña, dicen, no, Tito Martínez enseña que son dos dioses gemelos. Eso es una imbecilidad, eso es una mentira del diablo, primero porque yo nunca lo he dicho eso, y segundo porque dos dioses gemelos significa dos dioses iguales, de la misma edad, pero resulta que el Padre y el Hijo no son iguales. Si el Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo, ¿cómo van a ser entonces iguales? ¿Cómo van a ser gemelos? ¿Lo entiendes o no lo entiendes lo que te estoy diciendo? Es mentira decir que el Padre y el Hijo son dos dioses gemelos. Es una mentira del diablo. Son dos dioses eternos. Siempre han existido estos dos dioses. Cristo siempre ha existido juntamente con el Padre, pero no son gemelos, no son idénticos. ¿Por qué? Porque el Padre es el Dios de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo, como dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que Cristo fue creado. Si Él ya existía antes de la creación de todas las cosas, ¿cómo va a formar parte de la creación? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate que no dice, en el principio Dios creó el Verbo. Eso no lo dice Juan 1.1. Dice, en el principio ya existía el Verbo. O sea, que no fue creado, es eterno. Porque si hubiera sido creado el Verbo, que es Cristo, diría, en el principio Dios creó el Verbo. El Verbo, que es Cristo, es eterno, siempre ha existido juntamente junto al Padre Celestial. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, desde antes de la fundación del mundo. Eso es eterno, no forma parte de la creación. Antes de ser creadas todas las cosas creadas, ya Cristo existía, como dijo el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, lo dice bien claro. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cristo ya existía antes de la creación. Por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. A ver, ¿entiendes algo tan sencillito como esto que te acabo de decir? Cristo, por tanto, es eterno, de la misma manera que Dios, el Padre, es eterno. Siempre han existido estos dos dioses juntos. Ok, con eso entendemos que Dios, el Padre Supremo, y Jesús, el otro Dios, ¿cómo se
¿cómo se explica? O sea, ¿cómo se explica que Jesús tenga un comienzo? ¿Por qué Jesús se le llama hijo? Se le ha llamado hijo. Entonces, un hijo, por ejemplo, humanamente hablando, tiene un comienzo por un padre. Nosotros, los seres humanos, engendramos. Porque ya el primer hombre fue creado como la mujer. Esos fueron los primeros hombres creados por Dios. Y nosotros después de Adán ya somos engendrados humanamente. Y Dios puede también engendrarnos, como también el hombre. Pero hombre, si ya te he respondido esa pregunta más arriba, lo dice Hebreos capítulo 1, se lo comienza a llamar el hijo engendrado de Dios, cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María, se lo dice bien claro, y yo seré a él por padre, y él me será mi hijo. Pero a ver, ¿no entiendes ese versículo o qué? No ves que está hablando en tiempo futuro. Cuando lo introdujo en el mundo, ¿qué dice? Pues pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Engendrado, ¿de acuerdo? Cuando lo introdujo en el mundo en el vientre de María, lo engendra, le da la vida humana en el vientre de María, pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Ya lo he dicho, lo he explicado bien claro. Ok, bien. O sea, yo me refería, era la existencia de Jesús, porque Jesús es llamado hijo, pero yo sé que es un poco complicado. O sea, un poco complicado en el sentido de que Jesús, cuando se dice en la Escritura que Jesús antes de todas las cosas ya existía, o sea, antes. La palabra antes de que todas las cosas existían, ya Jesús estaba allí. O sea, Jesús tiene un comienzo, pero no se sabe dónde. Es como el Dios Padre. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo sabe. Es como también tomar esa misma referencia de Dios hacia Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús, como ser humano terrenal, claro que tuvo un principio, cuando Dios lo engendra, cuando le da la vida en el vientre de María, pero él ya preexistía, él ya era ese Jehová, ese segundo Jehová que existió siempre con el Padre Celestial, que era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y este Señor Jehová es eterno. ¿O me vas a decir tú, Rafael, que este Señor Jehová fue creado? ¿Dónde habla la Biblia de Jehová como un ser creado? Él es eterno. ¿Cómo solo un subnormal podría decir que Jehová fue creado, que tuvo un principio? Solo un subnormal puede decir esa idiotez. Ok, muy bien. Bueno, pasando a otro, entonces también podemos decir que Jesús hace parte también de la enseñanza y todo lo que fue creado. La siguiente pregunta sería: ¿de dónde sale la palabra enoteísta? ¿De dónde viene la palabra enoteísta? Lo segundo es: ¿cómo se fundamenta la doctrina enoteísta? Sabemos que se basa en los dos dioses, y esa es la verdadera doctrina, en la doctrina que tú estás practicando. ¿Y cómo la implementas? O sea, ¿cómo nace esa doctrina y cómo muchos o personas allegados a ti la acogieron? Pero ¿cómo que Cristo hace parte de lo creado? Él no forma parte de la creación, pero si te lo he dicho bien claro. Si lo dice, vamos a ver si te enteras, muchachos. Es que no te enteras de nada de lo que estoy diciendo. Juan 1.1 dice que en el principio ya existía el verbo, que es Cristo. No dice en el principio fue creado el verbo. Por lo tanto, Cristo, el verbo, no forma parte de la creación. Pero a ver, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Y en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 18, lo explica todavía mucho más claro. Dice que Cristo ya existía antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Cristo subsisten. Si Cristo ya existía antes de ser creadas todas las cosas creadas, pues Cristo no forma parte de la creación. Pero a ver, muchacho, pero que tú no entiendes esto, que tan sencillo de entender. Si Él ya existía antes de la creación, por lo tanto Él no forma parte de la creación. Oyes, ¿no entiendes esto? Respecto al significado, al término enoteísmo, enoteísta, procede del siglo XIX de un teólogo llamado Max Müller. Max Müller fue el que acuñó esta palabra y enseñaba lo mismo que yo, decir que la Biblia es enoteísta.
Enoteísmo, es enoteísta, es decir, habla de un Dios supremo y luego de la existencia de otros muchos dioses que están subordinados al Dios supremo, al Padre. Eso en lenguaje teológico se llama enoteísmo, un término que acuñó, repito, un teólogo llamado Max Müller, creo que en el siglo XIX o en el siglo XX, no sé si en el XIX o en el XX. Ya está, es así de simple. No he dicho eso. Como ya has dicho que Cristo no es parte de la creación, Él hace parte de lo que ha creado Dios con Jesús. No sé si ahí me entiendes mejor. Ok, Tito, ¿tú crees que hay cosas ocultas que la élite no prefiere que muchas personas las investiguen? Es decir, por ejemplo, hay doctrinas fundamentadas y creencias profundas a eso, y que con el tiempo se han desarrollado y que la han investigado y se han dado cuenta que son verdaderos. ¿Sería que ese fue el caso tuyo? Bueno, respecto a la otra pregunta que haces, la Biblia es totalmente enoteísta. Habla de un Dios supremo, único en el sentido de que es el más grande de todos los dioses, que es el Padre. Y luego habla de otros muchos más dioses, Elohim en hebreo, que están en los cielos y en la tierra. ¿Quiénes son estos dioses celestiales? Pues son los ángeles de Dios. Se les llama hijos de Dios, se les llama dioses, Elohim, y también hijos de Dios terrenales, como eran, por ejemplo, los antiguos jueces de Israel. Salmo 82 se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, ya está. Están subordinados al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Eso es lo que es el enoteísmo. A ver, dices tú que Cristo es parte de lo que ha creado Dios con Jesús. ¿Eso qué significa? Traduce. Digo, si ya todo está creado, entonces Jesús y Dios son los creadores de todo lo que está hecho. Bueno, y ya para terminar, la doctrina enoteísta, como ya lo dijiste, está fundamentada teológicamente y que fue encontrada por un hombre llamado Mas. ¿Cómo él imprenta esa palabra, la llama así? O sea, es decir, ¿cómo llama esa palabra que sea adecuadamente para dos dioses? La palabra enoteísta, ¿y de dónde proviene? Pues claro que Dios el Padre y Cristo son creadores, los dos son creadores, los dos. El Dios Padre, vamos a ver, te lo voy a explicar de forma muy sencilla, muy clara. La Biblia dice que Dios el Padre, de él proceden todas las cosas, 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un Dios el Padre de quien proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Ahí lo puedes leer en Apocalipsis 4, versos el 10 y el 11. Por la voluntad del Padre, del Dios Supremo, existen todas las cosas. Él decidió crearlo y lo creó el universo. ¿Por quién? Por medio de su Hijo. Es decir, por medio de Jesús, por medio del Verbo. El Verbo que es Cristo ejecutó la obra creadora. Dios decide crear, Él diseña el universo y Jesús ejecutó esa obra creadora. Ya está, es así de sencillo. Por lo tanto, tenemos dos creadores. Claro que hay dos creadores. Un creador supremo, que es el Padre Celestial, el arquitecto universal, el diseño del universo, y el segundo creador, que es Cristo, el que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Claro que son dos creadores. A ver, la palabra enoteísta, ya te he contestado más arriba. La acuñó el teólogo Max Müller. Él vio, leyendo la Biblia, vio bien claro que la Biblia habla de un Dios supremo y también de muchos más dioses, de existencia de dioses que son los hijos de Dios. ¿Y qué término utilizó? Enoteísmo. ¿De acuerdo? Enoteísmo. Un Dios supremo, pero reconociendo la existencia de otros muchos más dioses subordinados al Dios supremo, al Padre Celestial. No sé, ¿qué más quiere? Vale, y respecto a la otra pregunta que haces, ¿cómo se llama la palabra, el término para describir a dos dioses? Se llama biteísmo. Biteísmo, bi, que significa dos, y teísmo, que significa dioses. Dos dioses. Una persona biteísta es el que cree en dos dioses. Y efectivamente la Biblia es también biteísta. La Biblia enseña el enoteísmo, pero un enoteísmo biteísta, es decir, enseña que hay dos dioses. Pero luego luego habla la Biblia de otros muchos más dioses, como por ejemplo los ángeles, se le llama dioses.
Pero sí, que el Padre y el Hijo son dos dioses, claro que sí. Eso se llama biteísmo. Biteísmo. Eso es lo que significa dos dioses. La siguiente pregunta sería, ¿qué tiempo te llevó a ti para saber y encontrar esta doctrina tan fundamental para la enseñanza que tú das para los que te siguen? ¿Qué felicidad tienes tú para los que están creyendo en ti? ¿Cómo ha llegado a sorprenderte de la manera que esta doctrina puede alcanzar más y más a muchas personas creyendo que hay dos dioses que fueron creadores? A ver, yo el descubrimiento del enoteísmo bíblico lo llevo enseñando alrededor de hace 35 años. Yo llevo estudiando la Biblia 42 años. Cuando yo tenía 18 años comencé a estudiar la Biblia, las Escrituras. Y cuando yo tenía alrededor de 25 años es cuando descubrí el enoteísmo bíblico. Y lo llevo enseñando desde por ahí esa fecha, cuando yo tenía 25 años. Y luego ya pues cuando lo más lo he propagado, ya cuando vino internet, tenemos las redes sociales, es cuando más se ha propagado la enseñanza bíblica del enoteísmo, ¿de acuerdo? La Biblia es absolutamente enoteísta, es decir que la Biblia, por ejemplo, como dicen la cristiandad diabólica y falsa, que es trinitaria, la Biblia no es trinitaria, la Biblia jamás enseña ningún falso dios trino. Tampoco es monoteísta, la Biblia nunca enseña que solo exista un Dios, no. La Biblia es enoteísta porque enseña que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, ese único Dios verdadero que es el Padre Celestial, único en el sentido de que es el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único, el más importante, el más grande de todos los dioses, pero reconociendo la existencia de otros muchos más dioses en el cielo y en la tierra. Eso es el enoteísmo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito, yo llevo enseñando el enoteísmo alrededor de hace unos 35 años. Comencé a estudiar la Biblia hace unos 42 años, ¿de acuerdo? Pero ya enseñar lo que es el enoteísmo es hace unos 35 años. Claro, ahora la pregunta que también como que es muy polémica, y es cuando se dice de que si Jesús es creador también o el que ejecutó la obra, se supone de que el que hace una casa o el que hace por ejemplo, un arquitecto manda a un hijo de él a crear su casa o a hacer los cimientos, pero sin él saber que esa casa que está construyendo va a ser de él. Ahora, en la parte espiritual, Jesús ha creado todo según la doctrina neoteísta, que Jesús creó, ejecutó todo. Entonces, ese que ha ejecutado las cosas puede ser heredero entonces de lo que ha ejecutado. Es decir, el heredero, ¿cómo puede heredar lo que es de él o lo que ya ejerció o creó? ¿Cómo explicamos allí eso? Muy bien, 35 años estudiando la escritura. Wow, tremendo. Ahora la siguiente es esta doctrina que está fundamentada en el Padre y en el Hijo. Se ha caracterizado políticamente en muchos grupos y en algunas redes sociales, incluso hasta atentar contra tu propia vida. ¿Cómo te sientes tú ser una persona objetiva a estas calumnias? ¿Cómo te consideras? ¿Perseguido como una verdadera iglesia? ¿O quizás que estas personas han sentido una envidia, o que mismo Satanás intenta desviar lo que ha enseñado? Pues claro que Cristo también es el heredero de todas las cosas. Él ejecutó la obra creadora y Él es el que va a heredar, por ejemplo, la tierra, toda la tierra, la va a heredar, y nosotros también, los verdaderos hijos de Dios, también vamos a heredar todas las cosas. Él es el heredero, Dios, todas las cosas me han sido dadas por el Padre, dijo Jesús. O sea, Él es el heredero de todo. Él ejecutó la obra creadora y todas las cosas, por lo tanto, son suyas, le pertenecen.
Y él va a heredar, por ejemplo, el gobierno del mundo, de este mundo, lo va a heredar. ¿Cuándo lo va a heredar? Pues cuando venga del cielo con gran poder y gloria, entonces va a heredar el mundo entero y va a gobernar sobre el mundo entero. Con el resto de hijos suyos, es decir, con el resto de cristianos verdaderos, heredarán con él todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, dice el Apocalipsis. Lo dice Jesús en el Apocalipsis. A ver, que yo sepa, no he conocido a nadie que intente atentar, que me quiera asesinar, que intente atentar contra mi vida, nadie. Que hay muchos enemigos, muchos falsos hermanos han rechazado la verdad bíblica del monoteísmo, porque claro que sí. Yo he conocido a muchos falsos hermanos, muchos apóstatas de la fe, que se han apartado de esta verdadera enseñanza bíblica. Son falsos hermanos. Apóstatas de la fe siempre han existido en la Iglesia de Cristo, siempre. Pues hay algunos que se han apartado enseñando doctrinas de demonios, o se han hecho arrianos, falsos cristianos arrianos, como por ejemplo Alexander Hell y el José Junior, y se han convertido en enemigos míos, me atacan, me calumnian, como por ejemplo cuando estos mamarrachos dicen que yo enseño que son dos dioses gemelos. Eso es una mentira del diablo que jamás he dicho. Pues, sencillamente son vulgares calumniadores e hijos del diablo que no viven nada más que para la mentira y la calumnia, ya que nunca yo he enseñado semejante babosada. Y ya está, esa es la enseñanza bíblica, es la que yo enseño por medio de internet, en mi sitio web, por medio también de mi canal de YouTube, por medio de mis libros. Pues esa es la verdadera enseñanza bíblica del enoteísmo. El enoteísmo monólatra, claro, porque la Biblia lo que sí enseña es la monolatría, la adoración de un solo Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Eso se llama monolatría y no tiene que ver nada con el monoteísmo. El monoteísmo y la monolatría son dos cosas, dos términos teológicos muy diferentes. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios solitario, lo cual es absolutamente satánico, es antibíblico. Y la monolatría es la adoración de un solo Dios, que es el Padre. Mono, que significa uno, y latría, adoración. Pero para que hay muchos ignorantes, muchos idiotas que confunden la monolatría con el monoteísmo, cuando son dos cosas totalmente diferentes. No, yo no he dicho que llevo 35 años estudiando las Sagradas Escrituras. He dicho que llevo 42 años. 42 años. Y fue después, alrededor de 10 años después, cuando yo descubrí el enoteísmo bíblico. Yo llevo 32 años enseñando el enoteísmo bíblico. No estudiando, no llevo 35 años estudiando las Sagradas Escrituras, yo no he dicho eso. Escucha bien mis audios. He dicho que llevo 42 años. Yo comencé con la edad de 18 años a estudiar la Biblia dentro de una de estas iglesias falsas evangelocas, ¿vale? Y también de forma autodidacta. Y ahora que tengo 63 años, pues tú fíjate, han pasado 42 años desde que empecé a estudiar la Biblia, pero llevo alrededor de 35 años enseñando la verdad bíblica del enoteísmo. Ok, pero la pregunta es, ¿te sientes perseguido? Y cómo estas personas que compartieron juntos contigo la doctrina, hoy por qué no aceptan lo que tú has enseñado. Si nacieron contigo, ¿tú los consideras que son alumnos o fueron discípulos tuyos? Pues claro que me siento perseguido, pero vamos, a mí me la suda, yo estoy bien tranquilo. Tengo muchísimos enemigos, además también de tener muchos hermanos en la fe, muchos amigos, también tengo muchos enemigos que odian la verdad, que odian la luz. Ellos están en tinieblas, aman las tinieblas y odian la luz, por lo tanto, lógicamente, pues tienen que injuriarme, tienen que calumniarme, claro que son enemigos, claro que me persiguen, pero bueno, de momento no hasta el punto de llegar a la sangre, de llegar al asesinato. Pero en ciertas maneras en los grupos, alguna persona te ha dicho que te va a golpear, que te va a decir, que te va a denunciar, porque creo que hay personas que donde he estado te han insultado e incluso hasta han intentado inconscientemente amenazarte. Por eso te digo si te sientes como perseguido de esa forma. Claro que sí, estos falsos hermanos, como esos que mencionan, esos dos pollos, el Alexander Hell y el José Junior, pues claro que comenzaron bien. Te estoy hablando de hace 12, 15 años, comenzaron bien,
creían en la verdadera enseñanza bíblica, pero fueron engañados por Satanás y comenzaron a enseñar el arrianismo, comenzaron a negar, y la siguen negando, la eternidad del Señor Jesucristo y su divinidad. Es decir, en el sentido de que es el segundo Jehová. Solo niegan ellos, lo que enseñan es que Cristo es un ser creado, es decir, se hicieron arrianos, se han apartado de la verdadera doctrina y son, por tanto, auténticos apóstatas de la fe. Son herejes, apóstatas de la fe, falsos cristianos, falsos hermanos, y de esos pues ya he conocido a bastantes, a más de 10 o 12, yo que sé, bastantes. El Gel, el Junior, el Taboada se han convertido en seres apóstatas, en enemigos de la fe, enemigos de la verdadera doctrina. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Bueno, dice por ahí que por ahí algunos que dicen que me quieren golpear y tal. Bueno, pues que se atrevan, que lo intenten hacer, que intenten agredirme físicamente y veremos lo que ocurre. A ver si se atreven. Porque generalmente esta gentuza, estos hijos del diablo, lo dicen solamente de boquilla. Son fanfarrones, mamarrachos, imbéciles, auténticos subnormales que te amenazan por internet. Que si te van a golpear, te amenazan incluso hasta de muerte, pero luego son auténticos babosos, mamarrachos, son soplagaitas que luego se cagan en los calzones. Que se atreven a agredirme, que vengan, que intenten agredirme y vamos a ver qué ocurre, porque el derecho a la legítima defensa es absolutamente bíblico. En algunos años atrás, en un grupo, Tomás Taboada incluso te veía como un Dios. Él mismo lo dijo literalmente de su boca, y salió de su boca. No tengo las pruebas, pero literalmente lo dijo. Tito Martínez, yo lo había visto como un Dios por la sabiduría que tiene. ¿Te has considerado que muchas personas te pueden idolatrar sin tú darte cuenta? De seguirte con tus enseñanzas, quizás la mayoría te idolatran y confunden la idolatría a seguirte en la práctica doctrinal. Sí, bueno, respecto a este pobrecito subnormal del Taboada, efectivamente, no que dijera, a mí nunca me dijo que me veía como un Dios, pero sí me veía como su padre espiritual. Y creía en la verdadera doctrina, pero ¿qué le pasó? Como el pobre es un retrasado mental, es un pobre subnormal, y a los subnormales se le meten legiones de demonios en la cabeza, pues es lo que le pasaba a este pobre desgraciado. Es un pobrecito subnormal, que ahora creo que se ha hecho sabatario, adventista, y se apartó de la verdadera doctrina, o sea, era un engendro del diablo, que eso sí, para lisonjear, para adular, era un primor, era especial, ¿no? Tú eres mi padre espiritual, y él hacía vídeos conmigo, enseñábamos la misma doctrina, pero claro, como es un enfermo mental, que se atiborra pastillas, le tienen destrozado completamente el cerebro, y alguna legión de demonios se le debió meter en la cabeza y se ha convertido en un miserable apóstata que enseña tremendas doctrinas de demonios, como enseñar que tenemos que guardar el día sábado para poder ser salvos. Es un auténtico enfermo mental. Y como ese, pues alguno que otro más. A ver, yo no conozco a ningún subnormal que me idolatre, que me considere, que me adore como si yo fuera el Dios Padre. Eso jamás nadie me lo ha dicho y no creo que haya por ahí ningún subnormal que haga semejante cosa. Que hiciera eso, pues sin ninguna duda es un auténtico enfermo mental, un subnormal. Porque el único Dios que hay que adorar es al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Ok, muy bien, Sixtito. Bueno, muchas gracias por tus respuestas, por tus aclaraciones. Y me dio gusto charlar un poco contigo y saber más un poco de tu doctrina fundamentada en la enseñanza doctrinal entre el Padre y el Hijo. Así que un gran saludo, abrazo y feliz tardes. De nada, Rafael, y si quieres, pues esta entrevista que me has hecho, pues la quieres publicar ahí en los grupos donde están mis enemigos, a mí no me importa, públicala ahí en esos grupos de WhatsApp donde estés, yo te recomiendo que lo hagas. Ahí ya sabes que tenemos nuestra iglesia en WhatsApp, no sé si estás ahí, si no, pues entra y participa ahí en nuestra iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp. Y también tenemos nuestra escuela bíblica de Telegram, donde también puedes participar.